A mediados del siglo XVI, dos potencias se disputaban el control del Mediterráneo. Por un lado, España, dueña de Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y por otro el Imperio Otomano, cuyos dominios se extendían desde los Balcanes hasta Egipto. Los intereses contrapuestos de Madrid y Estambul habían desembocado en una guerra continua, y esto se insertaba en el esfuerzo general de los estados cristianos europeos por frenar el imparable avance turco. Cuesta creer hoy en día que las tranquilas aguas del mar Mediterráneo fueran en otro tiempo escenario de asedios, batallas y guerras, y que miles de personas sufrieran el drama del cautiverio y la esclavitud. Pero esa era la situación en el Mare Nostrum, la sangre manchaba casi a diario las costas en ese tiempo. Las tropas del sultán Solimán I conquistaban Hungría y llegaban incluso a asediar Viena, a la vez que los estados berberiscos del norte de África, que eran vasallos del Imperio Otomano, vivían de la piratería saqueando los puertos de España e Italia y asaltando sus barcos en alta mar. La situación era tan crítica que se esperaba que tarde o temprano los turcos intentaran invadir Italia. En ese clima de tensión, la Armada Otomana llegó a las costas de Malta en mayo de 1565 e inició el asedio de la isla, que estaba defendida por los caballeros de la Orden de San Juan, o también conocida como Orden de Malta. España mandó con éxito miles de soldados para socorrer a los sitiados, pues en la península ibérica se conocía la importancia estratégica de este territorio. De haber caído en manos del Imperio Otomano, Malta se hubiera convertido en el trampolín perfecto para asaltar Italia. Unos años más tarde, en 1570, el nuevo sultán Selim II, quien sucedió en el trono de Estambul a su padre, pidió la entrega de Chipre a su imperio. Los cristianos consideraron esta petición como la gota que colmó el vaso, y en previsión de un ataque a la isla, el Papa Pío V solicitó a España y Venecia la creación de una alianza militar con los estados pontificios con el objetivo de frenar la expansión otomana en el Mediterráneo. Así, en 1571, Madrid, Venecia y Roma crearon la Santa Liga, y de esta forma, aunque fue dificultoso, Pío V terminó convenciendo a todas las partes para frenar la expansión del Islam en Europa. Esta alianza no detuvo a los turcos que iniciaron el asedio de Chipre. Ante este escenario, la flota de la nueva y flamante Santa Liga decidió iniciar los preparativos para acabar de una vez por todas con sus enemigos del este. Para hacer frente al Islam, la Santa Liga juntó una de las mayores flotas que han surcado los mares a través de la historia. Contaban con 228 galeras, 6 galeazas, 26 naves y 76 menores. Y por su parte, los turcos contaban con 210 galeras, 42 galeotas y 21 fustas. Además del número de buques, la Santa Liga tenía a su favor la tecnología, pues sus tropas contaban con multitud de arcabuceros. Los arcabuceros partían con la ventaja con respecto a los arqueros otomanos, ya que la pólvora tenía más alcance y causaba más daño que las flechas, las cuales solían rebotar contra las gruesas corazas cristianas. Además, entre las tropas de la Santa Liga destacaban los famosos tercios españoles. Felipe II había ordenado el embarque de unas 40 compañías procedentes de 4 tercios distintos, mandados por Lope de Figueroa, Pedro de Padilla, Diego Enríquez y Miguel de Moncada. En total, la Santa Liga sumaba unos 90.000 hombres, entre soldados, marineros y remeros. En cuanto a la armada del Imperio Otomano, el número de hombres era muy similar, y entre sus soldados sobresalían los temidos genízaros, que eran cristianos que, tras ser capturados de pequeños, se convertían al Islam y eran educados para la guerra. La cantidad de soldados en esta época era muy significativo, pues obviamente en el siglo XVI los barcos actuaban como plataformas para el combate. Lo más usual era que una embarcación embistiera a otra y ambas dispararan entonces su artillería y la infantería entrara en combate. Venecia también aportó a la Santa Liga uno de los más novedosos proyectos, la galeaza, que era una auténtica fortaleza flotante. La galeaza era una galera, pero de mayores dimensiones y sobre todo dotada de una artillería mucho más potente, con cañones móviles situados en las bandas.
Con las tropas preparadas, la flota de la Santa Liga partió hacia Grecia. El grupo, formado en su mayoría por buques españoles, estaba dirigido por don Juan de Austria. No obstante, cada nación aportó además un capitán para su facción. El 7 de octubre, pocos días después, ambas armadas se encontraron cerca del Golfo de Lepanto, dando lugar a lo que sería una de las batallas más sangrientas de la historia. Durante la mañana, y con la extraña calma que suele preceder a las tempestades de la amarga batalla, ambas escuadras finalizaron su despliegue. En el bando español encontramos a la Real, la nave de don Juan de Austria, y en el flanco izquierdo se situaba amenazante el veneciano Agostino Barbarigo, a quien se le dieron órdenes de impedir que el enemigo les envolviera. Finalmente, en el ala derecha estuvo don Juan Andrea Doria, un genovés al servicio de España. El español Álvaro de Bazán tenía bajo su responsabilidad las galeras de la reserva, que debían socorrer un frente u otro en función de cómo se fuera desarrollando el combate. Lo que ninguno de los líderes sabía era que en una de las galeras cristianas se hallaba un joven literato que no superaba los 24 años, y este era Miguel de Cervantes Saavedra. En el bando otomano, a bordo de la Sultana, se hallaba el terror de los cristianos, Alí Pachá. A su derecha ubicaron las fuerzas de Siroco, gobernador o bey de Alejandría. Y para hacer frente a Andrea Doria, el líder turco seleccionó a Uluç Ali, bey de Argel. Después de que se arbolaran los crucifijos y estandartes y los sacerdotes absolvieran a los soldados por si morían en combate, los remeros comenzaron a sacar las palas. Desde la Real, un grito de don Juan de Austria, para alentar y ahuyentar el miedo de los marinos, dijo algo como: «Hijos, a morir hemos venido o a vencer si el cielo lo dispone». Las naves turcas comenzaron su avance inexorable hacia los buques de la Santa Liga. Los cristianos habían decidido que las galeazas, las fortalezas flotantes venecianas, se situaran por delante de la flota aliada para hacer blanco sobre los otomanos. El plan, la verdad, que funcionó a la perfección, pues con un gran estruendo abrieron fuego con sus innumerables cañones sobre las tropas de Alí Pachá, mandando al fondo del mar a varias de sus galeras. La fuerte acometida cogió por sorpresa a los otomanos, que se vieron obligados a romper su formación y tratar de acortar lo más velozmente la distancia que les separaba de los buques cristianos. Una vez superada la primera línea de galeazas cristianas, comenzó la verdadera batalla. Al principio hubo muchos problemas para los cristianos. En el flanco izquierdo, Barbarigo vivió momentos de tensión cuando las tropas de Siroco se introdujeron en un hueco dejado por las tropas del veneciano. En unos instantes vio cómo su nave era asediada por media docena de buques enemigos. La lucha fue tan cruenta que finalmente el cristiano murió cuando el disparo de un arquero turco le acertó en un ojo. En el flanco contrario, Uluç Ali había conseguido atravesar la línea cristiana, haciendo uso de una estratagema que alejó el ala derecha cristiana de la batalla. Pronto la Sultana y la Real chocaron y se enzarzaron en un fiero combate cuerpo a cuerpo que se cobraría la vida de cientos de soldados. Los hombres de ambas naves iniciaron una lucha sin cuartel, en la que la Real y la Sultana fueron socorridas por otras galeras que hacían pasar a sus soldados a bordo de las dos capitanas. Esto obligó a la escuadra de reserva a acudir a socorrer el centro de la Santa Liga. No obstante, no llegó lo suficientemente rápido como para salvar a varias galeras cristianas, cuyos ocupantes fueron pasados a cuchillo sin piedad. Ambas flotas sabían que no podían permitirse el lujo de perder sus buques de mando, pues sería algo nefasto para la moral de sus respectivas flotas. A partir de ese momento, la anarquía se hizo presa de las diferentes naves, que trataban de resistir junto al buque aliado más cercano. Ese fue más o menos el momento en el que el joven Cervantes recibió varios disparos, uno de los cuales le alcanzó en la mano izquierda, dejándosela inútil para siempre. Cuando la batalla se encontraba en el momento más decisivo, un disparo de arcabuz mató a Alí Pachá, lo que provocó el desmoronamiento de la resistencia a bordo de la Sultana. El estandarte musulmán fue arriado, al tiempo que los gritos de victoria en las filas cristianas iban pasando de una galera a otra. Después de este golpe para los turcos comenzó la retirada.
La batalla de Lepanto fue una matanza terrible, sin precedentes, pero sirvió para demostrar que el esfuerzo conjunto de las naciones cristianas podía frenar el avance del Imperio Otomano. Por fin, la armada del sultán había sido destruida y con ella el mito de su invencibilidad. Pero a pesar de la gran derrota otomana, el imperio turco volvería a plantar batalla tan solo 3 años más tarde, cuando consiguió conquistar Túnez a los españoles. En este mismo tiempo, en 1574, Venecia firmó en secreto la paz con el sultán, rompiendo la Santa Liga y traicionando a España y al Papa. Lo cierto es que la paz era humillante para Venecia, pero al fin y al cabo era una república de mercaderes y prefería garantizar la seguridad de sus intercambios comerciales con Oriente antes que seguir aventurándose en ciertas campañas militares. Así pues, España volvía a estar sola en su lucha contra el expansionismo otomano, lo que parecía anunciar nuevas e inevitables guerras. Sin embargo, el conflicto entre ambos imperios solo duró hasta 1577. Paradójicamente, españoles y turcos empezaron a estar cada vez más interesados en poner fin a su enfrentamiento, al menos a gran escala, para poder ocuparse cada uno con mayor libertad de sus asuntos en otros escenarios. Además, se dice que la inactividad otomana demostró ser su peor enemigo, pues las galeras del sultán se pudrieron en los puertos y nunca más volvieron a suponer una amenaza para la seguridad de los estados cristianos del Mediterráneo.